Ok. Buenos días a todos. Bienvenidos al último día de este taller sobre violencia familiar. Vamos a retomar donde nos quedamos ayer. Ayer nos quedábamos en lo que es la comunicación asertiva. Veíamos que es un tipo de comunicación particular de todos los que podemos llegar a tener un estilo de comunicación en donde defendemos nuestros derechos, en donde no nos quedamos callados y decimos lo que queremos decir, pero lo hacemos intentando no lastimar al otro, ¿sí? Lo hacemos con toda intención para no lastimar. ¿Por qué? Porque las peleas usualmente se dan por el hecho de que las personas quieren lastimar al otro o quieren ganar. Y en su esfuerzo por ganar, lo que provocan es lastimando. Y entonces en las peleas se están lastimando mutuamente y obviamente la comunicación cada vez se va haciendo cada vez más agresiva y cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es un estilo de comunicación y es un estilo de comunicación que aprendemos, no es algo que se da de manera natural. Nadie nace sabiendo comunicarse de manera asertiva. Algunos tienen la ventaja de crecer en un ambiente, en una familia donde sus padres principalmente se comunican de manera asertiva, algunos otros no. Y entonces, los que crecen en ese tipo de familias donde los padres son asertivos, pues obviamente de manera natural, van a hablar de manera asertiva, ¿no? O van a intentar ser asertivos la mayor parte del tiempo. Pero las personas que no crecemos en un ambiente así, esas personas van a aprender el estilo de comunicación principal que tienen los padres, ya sea sumiso, agresivo, pasivo-agresivo. Y entonces aquí lo importante es aprender a identificar cuál estilo de comunicación tenemos y poco a poco ir cambiándolo hacia un estilo de comunicación más asertivo. Entonces aquí, esto viene en el libro de Inteligencia Emocional de Goleman, que es un libro ya bastante viejo, pero esta técnica me gusta mucho. Es una técnica para discutir en lugar de pelear. Es una técnica para convertir el conflicto en algo funcional, ¿sí? El conflicto en una pareja no debe ser uno contra otro, ¿sí? El conflicto en una pareja debería ser los dos contra el problema, ¿sí? Cuando el conflicto se maneja de manera adecuada, el conflicto los une con un propósito en común que es resolver ese conflicto que está enfrente de ellos. El problema es que las parejas luego tienden a ponerle nombre y apellido al conflicto y generalizan el conflicto en la imagen de la pareja y es ahí donde empiezan a pelear. Entonces, estas son recomendaciones que vienen en el libro y las vamos a leer, ¿no? El primer paso es tranquilízate. Por eso las primeras cosas que yo les di fueran técnicas de relajación, de respiración, porque es muy difícil ser asertivo cuando estás enojado, cuando estás súper tenso, súper ansioso. Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder ser asertivo es tranquilizarte. Respira, cuenta hasta 10. Esta técnica de contar hasta 10 que nosotros vimos tanto en la tele, este, mucha gente cree que es nada más para tranquilizarte, pero en realidad es para permitirle al lóbulo prefrontal, que es tu cerebro racional o tu mente racional, que termine de procesar el problema y no se quede solo con la interpretación de tu cerebro irracional, que es un cerebro un poco más primitivo, que es más rápido y más eficiente, pero tiende a tener sesgos en la interpretación que hace, porque la interpretación que hace lo hace desde tu memoria, desde tus experiencias pasadas. Y a veces tus experiencias pasadas fueron de alguna forma traumáticas, y si tú tiendes a identificar los estímulos que percibes como aversivos, porque ya lo viviste en el pasado y te hicieron generar enojo, miedo, terror, lo que sea, tú vas a tender a confundir esta nueva situación de esa manera, o al menos tu mente irracional. Entonces, cuando cuentas hasta 10, lo que estás haciendo es que tu cerebro racional, que es más lento y que gasta más energía, termine de procesar toda la información, porque el cerebro racional no utiliza nada más el pasado, también utiliza silogismos para identificar interpretaciones alternativas. Entonces, al contar hasta 10, estamos permitiendo que todo mi cerebro termine de procesar y yo puedo quedarme o seleccionar la interpretación que me funciona mejor, ¿no? Y eso me permite también tranquilizarme. Después dice, primero charla contigo mismo, identifica lo que ocurrió, cómo te sentiste, qué fue lo que lo disparó. No fue la otra persona, fue la conducta de una persona, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso es bien importante, dejar de ver a las personas como problemáticas, dejar de poner etiquetas, ¿sí? Y empezar a analizar la conducta del otro, ¿no? Esa persona en la mayoría de las veces a lo mejor no me hace sentir mal, pero hizo algo en particular que fue lo que me molestó, ¿sí? Es eso lo que yo le tengo que transmitir. Esa conducta no me gustó, no es que no me guste todo el individuo, ¿no? Pero para eso primero lo tengo que identificar yo. Después dice, identifica el momento adecuado para plantear la discusión, el timing que veíamos la vez pasada. Es bien importante este timing. Siempre busquen el momento donde la persona esté más receptiva, donde tenga menos posibilidad de levantarse en armas o de defenderse, ¿no? Sino que sea un lugar tranquilo. Cuando la persona está tranquila, que no sea cuando está estresado meramente porque ahí ocurrió y en medio del restaurante nos ponemos a pelear. Después dice, si lo requieres, escribe tu argumento o guión, analízalo, mejóralo. Las personas que usualmente se consideran que no son muy buenas discutiendo porque siempre pierden, les da mucho miedo comenzar a intentar esto para dar retroalimentación y usualmente tienden a quedarse calladas o aceptar la postura del otro meramente para no generar una discusión que creen que van a perder, ¿sí? Entonces, esto lo único que requiere es que se acostumbren, que vayan generando la habilidad de discutir en lugar de pelear, y para eso pueden empezar a escribir sus argumentos. Los escriben una vez, los leen, los analizan, si no les gusta, si pueden mejorarlos, los vuelven a escribir y hacen ese proceso varias veces. Y en la discusión incluso pueden sacar el papel y leérselo. Le dices a tu pareja, permíteme que tengo que escribir algo. Y si no tengo, te tengo que leer algo, perdón. Y si no tengo la habilidad de leérselo por lo mal que me pongo, pues se lo puedo mandar por email, le doy el papelito para que él lo lea y ya vemos cómo podemos comenzar esa plática, ¿no? Después, esta es la técnica específica, dice, se llama una técnica XYZ. Dice, describe lo que sucedió empleándolo la técnica XYZ. Dice, cuando tú hiciste X, yo me sentí Y habría preferido que en lugar de eso hubieras hecho Z, ¿sí? Si se fijan, aquí hacemos tres cosas. Primero, describimos la conducta, no hacemos un juicio de valor. Cuando tú hiciste X, describo directamente la conducta y soy muy específico con ella, sin hacer juicios de valor. En lugar de decir, eso eres un tonto, eres un desgraciado, eres una inútil, eres esto, eres lo otro, no. Cuando tú hiciste esto, cuando tú no contestaste mi mensaje, cuando tú no contestaste mi llamada, cuando yo te hablo y volteas la cabeza, ¿sí? Cuando yo te pido que me ayudes con el niño o con la casa y tú no lo haces o tú me ignoras, ¿sí? Esa sí es conducta específica. Cuando tú haces eso, yo me siento ¿sí? Ahí se busca describir la emoción que yo siento al interpretar tu conducta para buscar la empatía, para que sepa cómo me estoy sintiendo. Incluso le puedo explicar por qué lo interpreto así. Cuando yo te pido que me ayudes en la casa y no lo haces, yo me siento muy triste, siento que no, simplemente no me aprecian o que crees que soy tu esclava, ¿sí? Entonces, describe la emoción para buscar la empatía en el otro. Y por último, yo habría preferido que en lugar de eso hubieras hecho Z. Se plantea una situación diferente, una alternativa conductual en la que no te sentirías como lo hiciste, ¿sí? Solo tienes que ser realista, ¿sí? No puedes pedir las perlas de la Virgen, no puedes pedir algo que sea extremadamente difícil o imposible para la otra persona, ¿sí? Describe una situación en la que no te sentirías así. Cuando yo te pido que me ayudes en la casa y tú me ignoras, yo me siento sumamente triste porque siento que no me quieres, ¿no? Me gustaría que cuando te lo pido, al menos me digas que ahorita no puedes, ¿sí? O que después lo vas a hacer, o que me ayudes con una cosa, nada más con una. Solo pido eso ahorita, ¿sí? Entonces plantea una alternativa conductual para que la otra persona tenga toda la información completa y de esa manera pueda decidir si quiere cambiar su conducta para el beneficio de la relación, porque tiene todo el derecho a decidir que no, pero debe entender las consecuencias, ¿sí? Nadie quiere estar en una relación donde todo el tiempo la otra persona se le da retroalimentación y la ignora, ¿sí? Seguramente esa relación en algún momento se va a acabar, ¿sí? Pero siempre le tienen que dar la oportunidad.
la oportunidad de cambio, porque recuerden, cuando mi pareja me hiere, esa persona que supuestamente me quiere, usualmente no nos hiere con la intención de herirnos. Digo, hay veces que sí, pero usualmente no. ¿Sí? Usualmente simplemente son así, hacen las cosas porque nadie les había dicho nunca que cuando hacen eso hieren a las personas. ¿Sí? Las personas se acostumbran a ser así porque les funciona, porque no recibieron otro tipo de retroalimentación, porque así se comportaban sus padres, sus modelos de quienes aprendieron. Entonces, cuando se juntan en la relación, usualmente salen muchas conductas disfuncionales, pero no lo hacen con la intención de dañar, simplemente lo hacen porque se aprendieron. Entonces, es importante decirles para que intenten cambiarlo si lo quieren hacer, si quieren conservar esa relación. Entonces, esta técnica XYZ nos impide ser agresivos, nos impide hacer juicios de valor, ¿sí? Y nos ayuda a desarrollar una buena comunicación. Usualmente las personas no entienden muy bien lo que es un juicio de valor. Un juicio de valor es cuando yo determino desde mi postura que lo que hizo o es la otra persona es bueno o malo. ¿Sí? O sería mejor esto, o sería mejor lo otro. ¿Sí? Para yo poder hacer un juicio de valor de la otra persona, yo me tengo que poner en una postura jerárquica arriba de la persona. Y eso es lo que le choca a la gente. Por eso a nadie nos gusta que hagan juicios de valor, porque aparte de que usualmente son generalizados y sesgados, la otra persona se está poniendo en una postura superior a mí para juzgarme. ¿Sí? Por eso es que el puesto de juez en cualquier país es un puesto muy complicado, no se lo dan a cualquiera, es muy difícil ser juez. Requieres mucha preparación para no abusar de ese poder. Las personas no deberían estar juzgando a las otras. Se pueden analizar a las personas su conducta, ¿sí? Analizo tu conducta, más no la juzgo, ¿sí? La analizo para entender los efectos que tiene en mí y a lo mejor entender por qué la tienes tú, pero no juzgando. Juzgando nunca van a llegar a resolver alguna situación, ¿sí? Después dice aquí, discute con tu pareja empleando la comunicación efectiva. Habla tranquilo, escucha, no estés a la defensiva, ¿sí? El objetivo no es averiguar quién tiene la razón, sino lograr un acuerdo mutuo, tranquilizar la situación, ganar, ganar, aumentar el entendimiento mutuo y acercarse mutuamente, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre discutir y pelear. El objetivo en la pelea es ganar, pero para que alguien gane, el otro tiene que perder, ¿sí? Y cada que yo estoy gane y gane y gane, mi pareja lo único que está haciendo es pierde, pierde y pierde. Por eso es que aquí el objetivo es buscar acuerdos. Un acuerdo que esté en medio de las necesidades de ambos, ¿sí? Y así yo cedo un poco, pero también gano un poco. Y mi pareja también. Mi pareja cede un poco, pero también gana un poco, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la comunicación XYZ. Ahora, regresando a los estilos de comunicación. Si recuerdan, les he dicho que existen básicamente 4 estilos de comunicación diferentes, ¿sí? Esto lo hacemos midiendo 2 variables principales. Si se fijan en el eje vertical, tenemos la variable de la conducta activa contra conducta pasiva, ¿sí? Una conducta activa es donde la persona busca generar un cambio, ¿sí? La persona desea algo y va a por ello. ¿Sí? Es una persona que activamente utiliza sus músculos, sus reacciones, su conversación para buscar un propósito en particular, ¿sí? Una persona pasiva es una persona que tiene deseos, pero aunque tiene deseos de hacer cosas o de lograr cosas, usualmente no se mueve, ¿sí? Espera que las cosas lleguen o cambien automáticamente, ¿sí? Son estilos de comunicación que existen, ¿sí? Y luego en el eje horizontal tenemos la comunicación coactiva o coercitiva contra no coactiva o coercitiva, ¿sí? Ser coactivo es cuando yo busco manipular o controlar la conducta del otro, ¿sí? A través de mi conducta, busco manipular la conducta o controlar la conducta de mi pareja. Eso es ser coactivo. Y ser coercitivo es cuando lo hago de manera agresiva, ¿sí? Cuando utilizo amenazas, cuando utilizo agresión directa, etcétera, etcétera. Eso es ser coercitivo. Entonces, en ese eje tenemos ese tipo de conducta coactiva o coercitiva
contra la conducta no coactiva o no coercitiva, ¿sí? Y si se fijan, nos forman 4 cuadrantes. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos la combinación entre conducta pasiva, no coactiva o coercitiva, y eso se le denomina sumisión, ¿sí? Es una persona que siempre está a expensas a que el mundo cambie, ¿sí? Y no busca generar daño, pero usualmente recibe mucho daño. ¿Por qué? Porque son personas que lo que están haciendo es ceder su poder al otro. Y eso lo comentaba desde la primera sesión. Cuando se junta una persona sumisa con una persona no agresiva, el problema es que la persona sumisa continuamente le va a empezar a ceder su poder a esta persona. Y esta persona va a empezar a tener un poder que no le corresponde, un poder que no debería tener. Con el tiempo, esta persona va a empezar a abusar de ese poder, porque es una característica del poder. El poder siempre corrompe, aunque sea poquito, ¿sí? Se requiere una madurez y un control increíble para tener un poder y no abusar de él. Pero cuando las personas no son conscientes de esto, cuando las personas ni siquiera son conscientes del poder que me están asignando, voy a terminar abusando y seguramente me voy a convertir en una persona agresiva con mi pareja pasiva, con mi pareja sumisa, perdón. Es por eso el problema de la sumisión. Hay personas que terminan haciéndose sumisas porque crecieron en un ambiente súper agresivo y súper controlador, y en lugar de pelear todo el tiempo, decidieron asumir todo lo que las otras personas les decían o les pedían, ¿sí? Y el problema es que se convierten en adultos y adivinen qué tipo de parejas terminan obteniendo. Pues parejas que usualmente son agresivas y pasivas agresivas, ¿sí? Esa persona termina asumiendo todo lo que le dicen y todo lo que le piden meramente para no generar discusiones o para no perder a sus seres amados, ¿sí? Después de este lado, tenemos el cuadrante donde se combina la conducta pasiva con la conducta coactiva o coercitiva. Estos no son sumisos, creen que son sumisos, pero no lo son. En realidad son pasivos agresivos. Un pasivo agresivo es una persona que, aunque sí está teniendo una conducta pasiva, hace las cosas con la intención de lastimar. Y el ejemplo más básico es cuando yo me enojo, te retiro, te dejo de hablar, te retiro mi afecto. Son conductas pasivas agresivas, ¿sí? Me burlo de ti. No soy agresivo directamente si no utilizo la burla, utilizo comentarios con jiribilla para lastimarte. Uy, sí, sí, don Fregón ya llegó a la casa. Ay, sí, yo todo lo puedo. Ay, 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 ¿no? Ese tipo de comentarios son pasivos agresivos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay una agresión directa, la intención es lastimar, ¿sí? Y son estilos de comunicación donde la persona no se da cuenta que está siendo agresiva. Es una costumbre, pero está lastimando, ¿sí? Eso es agresión pasiva. Luego tenemos en el cuadrante de conducta activa conducta activa y coercitiva, tenemos la agresión, ¿sí? La conducta más grave, la que genera más resultados negativos. Es una persona que busca constantemente hacer daño de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Son personas que usualmente son agresivas verbalmente, psicológicamente, físicamente, sexualmente, de muchos tipos. Hay muchos niveles de agresión, ¿sí? Pero son personas que usualmente es la única forma que aprendieron a lidiar con los problemas y por eso son agresivos. No tienen ellos la elección, no saben cómo, ¿sí? No quiere decir que no puedan aprender a ser asertivos, quiere decir que necesitan ayuda. Necesitan primero a controlar su ira y entender que siempre hay una conducta alternativa diferente a la agresión. Pocas veces se justifica la agresión. Las únicas formas en las que yo he visto donde se justifica la agresión es cuando mi vida corre peligro, ¿sí? Cuando mi vida o la de mis seres queridos corre en peligro, ahí sí se justifica la agresión, pero en la mayoría de las situaciones no se justifica. Es una costumbre de conducta y se puede cambiar, ¿sí? Y por último tenemos la conducta asertiva, que en este sentido sería la conducta objetivo, la que siempre buscamos tener la mayor cantidad de tiempo. Es una persona con una conducta activa, pero que no busca lastimar al otro, no coercitiva, ¿sí? Es una persona que aprende a decir las cosas, aprende a hacer las cosas de tal manera que sea comprendido, sea atendido, donde su punto de vista se tome en cuenta, pero lo hace de una forma que no lastima al prójimo. Hacer eso es muy difícil. Y es cosas de las que se enseñan en terapia. De hecho, para identificar tus estilos de comunicación, hay cuestionarios que se llenan y se evalúan de una manera sistemática y podemos saber qué porcentaje del tiempo
utilizas conducta sumisa o agresiva o pasiva-agresiva o asertiva, ¿sí? Y de esa manera la persona puede entender cuál es su conducta actual y empezar a ejercer o ejercitar técnicas para irla modificando poco a poco hacia la asertividad. Son herramientas que se utilizan por default en la terapia de parejas, por ejemplo. Ahora vámonos a las que se denominan estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son un conjunto de estrategias cognitivas o conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. O sea, demandas estresantes y o ansiosas basadas en el miedo o tal vez incluso en la ira. Son estrategias que yo utilizo de manera automática para afrontar alguna situación aguda o crónica, ¿sí? Que usualmente va a estar provocado por estrés, por ansiedad o por ira, ¿sí? Entonces, las estrategias de afrontamientos no son más que estilos de comunicación o de conducta, pero conducta reactiva. La manera en que yo reacciono ante ciertos eventos que me están generando malestar, ¿sí? Estas estrategias pueden ser funcionales o adaptativas, o sea, que me funciona la manera en que yo reacciono, o pueden ser disfuncionales y desadaptativas, de tal manera que el resultado de mi conducta es desastroso, ¿sí? Las personas usualmente tenemos ambas. Algunas de mis estrategias de afrontamiento van a ser funcionales en algunas circunstancias, en algunos contextos. En otros contextos van a ser disfuncionales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los traumas que yo generé en la infancia. El tipo de infancia que yo viví y el temperamento con el que nací, desde mi genética, se combinan de cierta manera y entonces bajo circunstancias en las que yo viví un nivel sumamente alto de estrés, ansiedad, miedo o ira en mi infancia, esa memoria se va a quedar guardada y la respuesta que yo di como niño, de adulto voy a tender a repetirlo, ¿sí? Y entonces esa respuesta que a un niño se le puede dar por aceptable, en un adulto usualmente no son aceptables, ¿no? Y ahí están los niños berrinchudos, ahí están los niños agresivos, ahí están los niños sumisos y miedosos, que no reaccionan aunque estén siendo agresivos con ellos, ¿sí? Esas son estrategias de afrontamiento, son conductas automáticas aprendidas que se disparan sin razonarlas. Las respuestas que se presentan siempre dentro de tres formas particulares, y esto viene desde los animales. Si se fijan, un animal, cuando está sufriendo un episodio agudo de miedo, siempre va a responder de tres formas. Va a tender a escapar, va a tender a pelear o va a tender a quedarse congelado, a rendirse ante la situación, ¿sí? Y en los humanos eso se refleja de la misma manera, pero con una conducta más compleja. Por ejemplo, la conducta de congelamiento es rendición. Se rinden a la situación y no hacen nada para cambiarla, ¿sí? Solo dejan que les pase lo que les tenga que pasar, ¿sí? Después, la lucha se convierte en confrontación, ¿sí? En el humano puede haber confrontación verbal, puede haber confrontación física, ¿sí? Pero hay una confrontación. Y ese es el tipo de lucha, ¿no? Y por último, la huida es evitación. Y el humano evita de muchas maneras. La evitación no es solo retirarme de aquello que me genera malestar. Evitación también es tomar alcohol, por ejemplo. Cuando yo me siento mal y tomo alcohol para tranquilizarme, consumo drogas para tranquilizarme, veo pornografía y me masturbo para tranquilizarme. Son un montón de conductas evitativas que están hechas meramente para reducir el malestar que yo no tengo la capacidad de reducir, ¿sí? Ni resuelvo el problema y aparte usualmente tengo una conducta que me va a ocasionar otros problemas a largo plazo, ¿sí? Entonces, aquí les tengo ciertos ejemplos de estilos de afrontamiento, perdón, tanto funcionales como disfuncionales. Por ejemplo, en el estilo de afrontamiento de rendición, ¿sí? Las personas pueden llegar a tomar la culpa, sentirse mal y no hacer nada para resolver la situación. Perdón, dejen muteo aquí. Son personas que están sintiendo un malestar intenso, pero en lugar de resolverlo, lo único que hacen es sentirse culpables y estar tristes todo el tiempo, sin resolver absolutamente nada. Y obviamente a la larga eso va a tender a tener una depresión profunda, ¿sí? ¿Cuáles serían estilos funcionales de rendición? Por ejemplo, aceptar la responsabilidad. Aceptar que de todo lo que pasó, yo no tengo la culpa, pero sí soy responsable de mi conducta, de mis pensamientos y de mis emociones. Y es ahí donde yo puedo hacer cambios. Acepto las consecuencias
y acepto la responsabilidad de mi conducta, mis pensamientos y mis emociones, no más. La conducta de los otros es su responsabilidad, yo acepto la mía, ¿sí? Puedo disculparme cuando cometí errores, puedo resolver la situación y aprender, ¿sí? También puedo pedir ayuda, aceptar que no puedo con este problema y pedir ayuda. Ese es un tipo funcional de rendición, ¿sí? En lugar de estar confrontando o negando mi responsabilidad o la situación, no, la acepto de lleno, pero la acepto de manera responsable, ¿sí? En lugar de estarme culpando solo para sentirme mal. Hay un estilo de confrontación, por ejemplo, que es un estilo de afrontamiento, perdón, que es la confrontación. ¿Cuál sería una confrontación disfuncional? Cuando yo me enojo y reacciono de formas agresivas, verbalmente o físicamente, ¿sí? Sí estoy confrontando, pero lo que estoy confrontando es a la otra persona y de manera agresiva, ¿sí? Hay un tipo de confrontación más funcional, por ejemplo, aceptar la responsabilidad de mi emoción, regularme emocionalmente y confrontar funcional y empáticamente a la otra persona. Y para poder confrontar a la otra persona, primero me tengo que confrontar a mí y mis creencias, mi interpretación que estoy haciendo de la realidad. Preguntarme si realmente está justificada la ira que estoy sintiendo, ¿sí? Primero me confronto a mí y luego confronto asertivamente a la otra persona. La capacidad de poner límites funcionales a los demás es una forma de confrontación. Lo veíamos creo que la primera o la segunda sesión, ¿sí? Te explico que ya no voy a permitir que tu conducta pase de este límite. Si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que respetar este límite, ¿sí? Poner límites funcionales es una forma de confrontación funcional. Y también tomar acuerdos, ¿sí? Discutir activamente para que esta situación que me conflictúa a mí o nos está conflictuando a los dos no vuelva a suceder o bajar la probabilidad de que suceda. Esa es una confrontación funcional, ¿sí? Nos estamos confrontando a nosotros mismos, pero también a nuestra pareja, pero de una manera asertiva. Después está el estilo de afrontamiento que es la evitación, ¿sí? ¿Cuál sería la evitación disfuncional? Hacer como que no pasa nada, ¿sí? Hacer como que la situación no existe. Estoy siendo un alcohólico y mi pareja poco a poco se empieza a alejar de mí y yo empiezo a ver que mi relación la voy a perder y no hago nada. Hago como que no está pasando. Seguramente se le va a pasar. Beber en exceso o consumir drogas para no sentir malestar. Es un tipo de conducta evitativa y es súper común. La mayoría de alcohólicos y drogadictos lo hacen por eso, ¿sí? Ellos no deciden ser alcohólicos y drogadictos. No es una decisión consciente donde dices, voy a destruir mi vida consumiendo este tipo de cosas. No. ¿Sí? Las personas lo hacen para reducir este malestar intenso que están sintiendo porque no les enseñaron a regularlo por sí mismos. Y entonces, en lugar de aprender a regular mi malestar, estoy teniendo conductas de evitación, donde hay un estímulo externo que me regula ese malestar. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez requiero cantidades más grandes. No solo no estoy aprendiendo algo funcional, sino esta conducta cada vez me va a tocar hacerla más en exceso y más en exceso y más en exceso hasta que poco a poco mi vida se empieza a destruir cada vez más, ¿no? También hay conductas evitativas como hacer ejercicio o trabajar en exceso, ¿sí? Las personas luego estamos viviendo una situación y lo que hacemos nos metemos a trabajar como locos 60 horas a las semanas para dejar de pensar en aquello que me lastima, ¿no? O me meto a hacer ejercicio 4 o 5 horas diarias hasta que me lesiono. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de regularme, ¿sí? Son conductas de evitación. Por último, tener citas todo el tiempo, ¿qué? Aquí está mal escrito, perdón. Tener citas todo el tiempo, para no estar solo, es no. Tener citas todo el tiempo para no estar solo. También es evitación. Como no tengo la capacidad de estar solo y sentirme bien, entonces busco compañía, lo que sea. Cualquier persona que quiera salir conmigo, un amigo, una chica, o incluso prostitutas, ¿no? Esas son conductas de evitación disfuncionales. ¿Cuáles son? ¿Qué es una evitación funcional? Por ejemplo, huir de peligros reales que salen completamente de nuestro control. Si me están asaltando, si yo veo una persona que se acerca con mala cara, tengo todo el derecho a huir y correr. Eso es una huida funcional, ¿sí? Hay veces que la evitación funciona. Después, tenemos que ver que
La gran mayoría de los trastornos que hay, o que tratamos los psicólogos, tienen que ver con trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Y que la mayoría son provocados por malas relaciones de pareja, ¿sí? Y una cosa que me funciona a mí mucho con los pacientes es explicarles la diferencia de emoción y sentimiento y para qué sirven las emociones. Por ejemplo, las personas usualmente confunden emoción y sentimiento todo el tiempo, ¿sí? La emoción es una reacción fisiológica que el cuerpo libera automáticamente ante ciertos estímulos, ¿sí? Pero es una reacción fisiológica que dura muy poquito tiempo, menos de un segundo. Esa es una emoción. Y son bien poquitas, son solo 6, usualmente las que se reconocen, que son las que están dentro de este círculo, que sería la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, no, ese es un sentimiento complejo. Aquí sería alegría, sorpresa y miedo, ¿sí? Solo existen 6 emociones básicas. Son cosas que sentimos a lo largo del día y es normal sentirlas porque tienen una función, ¿sí? Pero la emoción es algo completamente fuera de nuestro control. El cuerpo la regula porque viene desde una parte más primitiva filogenéticamente en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con la cognición ni tiene que ver con mi interpretación, tiene que ver con mi aprendizaje inconsciente, cosas que yo ya automaticé en mi memoria por cosas que yo viví en el pasado o incluso situaciones que se han pasado de generación en generación y que están en nuestro ADN. Nosotros tememos a cosas específicas ya de manera biológica, por ejemplo, un rugido de un felino, ¿no? O hasta un bebé le da miedo un rugido de un felino. No tiene que aprender a temerle al león, ¿sí? Muchísimos de nuestros antepasados murieron ante eso y se fue pasando ese miedo a través del ADN. Entonces, esa es la emoción. Usualmente no tenemos control sobre la emoción, ¿sí? Sí hay técnicas para regularlo, pero usualmente no tenemos control directo sobre la emoción. Pero ahora, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es la emoción más la cognición. Es lo que yo pienso de aquello que me disparó la emoción y de lo que pienso de la emoción en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, si hay algo que me hizo sentir triste y yo estoy pensando todo el tiempo en esa tristeza, en ese evento, mi mismo pensamiento triggerea la emoción y la emoción fortalece esos pensamientos negativos. Y eso es un camino a la depresión. Estar pensando constantemente en la situación triste que me pasó y estoy con ese mismo pensamiento, estoy liberando más neurotransmisores y hormonas y sustancias que tienen que ver con la tristeza. Y esa misma tristeza me empodera esos pensamientos negativos y ahí me voy y cada vez son peores y cada vez me hundo más, me hundo más, me hundo más en la depresión, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre emoción y sentimiento. Los sentimientos tienen que ver con mis pensamientos, lo que pienso de la situación, cómo la interpreto y de lo que pienso sobre lo que sentí de ella, ¿sí? Y ahí sí tenemos control, ahí tenemos mucho control. Controlar los pensamientos es mucho más fácil que intentar controlar las emociones. Si se fijan, usualmente el problema no son las emociones duran muy poquito. Es el sentimiento, es lo que yo estoy pensando de eso, lo que agrava la situación. Aprender a parar mis pensamientos, a dejar de pensar aquello negativo y pensar en otra cosa más positiva es algo muy útil y es una costumbre que se puede adquirir. Ahora, la función de las emociones. Las funciones existen por una razón. Las funciones no son un remanente evolutivo que está ahí y nos estorba. Se han hecho investigaciones donde a personas a través de estimulación magnética transcraneal les apagan todo lo que es el sistema límbico para que no tengan emociones o para que al menos no lleguen a la corteza prefrontal y se les ponían ejercicios sobre que tenían que resolver utilizando su inteligencia. Se pusieron grupos sin emociones y grupos que tenían sus emociones conectadas. Los que dieron mejores resultados son aquellos que tenían sus emociones. ¿Por qué? Porque cuando te desconectan las emociones, estás dejando atrás toda una estructura de aprendizaje que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Las emociones son funcionales cuando nosotros las manejamos de manera adecuada. Pero ¿cuál es la función de las emociones? Pues muy fácil. Por ejemplo, el miedo es una emoción que sentimos ante un peligro inminente, ¿sí? Siempre que hay una emoción relacionada con el miedo, es porque estamos percibiendo un miedo inminente. Y a veces ese miedo es real.
Ese objeto temido es real, pero muchas veces no. Por ejemplo, la ansiedad generalizada, las personas le tienen miedo a muchísimas cosas, cosas que para otras personas son irracionales, ¿sí? Pero ella le tienen miedo todo el tiempo, miedo a que mi esposa le vaya a pasar algo porque hay muchos accidentes en la carretera, miedo a perder mi trabajo a pesar de que no hay evidencia de que yo puedo perder mi trabajo, tengo miedo a tener una enfermedad grave a pesar de que voy y voy al médico y me dicen que estoy bien, ¿sí? Es una mala función del miedo. Cuando las personas sienten mucho miedo, lo importante es preguntarse, ¿cuál es el objeto al que le estoy teniendo miedo? O sea, esta ansiedad me la está disparando el miedo, pero ¿qué es aquello lo que veo temiendo? Cuando hacen eso, las personas suelen sentirse mejor porque se dan cuenta que el miedo que están teniendo es irracional. Después la ira, ¿no? Muy comúnmente, sobre todo en los hombres, son reacciones de enojo. La ira se siente ante una injusticia. Es una emoción que se libera cuando yo percibo una injusticia ante mí o ante alguien querido. ¿Sí? Hay veces que la ira es justificada, ¿no? Cuando realmente estoy viviendo una injusticia real. Alguien me quiere lastimar, a mí o a algún ser querido. Pero la mayoría de las veces no. Por ejemplo, mucha gente va muy enojada mientras maneja. ¿Cuál es la injusticia que están viviendo? ¿El tráfico? El tráfico es una injusticia, el tráfico lo están viviendo todos. ¿Dónde está la injusticia ahí? A las personas que tienen problemas con la ira les funciona mucho preguntarse, ¿está justificado mi enojo? ¿Cuál es la injusticia que estoy viviendo? ¿Sí? Muchas veces las personas meramente se acostumbraron a tener respuestas de ira, ¿sí? Pero no están justificadas. Ahora, la emoción del asco usualmente no da problemas, a veces sí, pero el asco es una emoción que se siente para protegernos de ingerir cosas que nos puedan hacer daño. ¿Sí? Es normal tenerle asco a la carne podrida. Bien, nos protege de comer bacterias que nos van a matar, nos van a hacer daño. Lo que no está normal sería tenerle asco a la gente, por ejemplo. Guácala, son pobres, ¿no? ¿Por qué te dispara una reacción de asco eso? ¿Dónde está aquello que te puede caer mal en los pobres, que te puede hacer daño en tu organismo? No se justifica ese asco, es una mala aprendizaje. ¿Sí? Tú estás liberando esa emoción con tu interpretación. Después, la emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza se siente, se libera ante una pérdida. ¿Sí? Cuando yo pierdo algo que yo quería y que no quería que se perdiera, es cuando mi tristeza nace. El problema es que muchas veces yo me siento triste y ni siquiera sé por qué me siento triste. ¿Qué fue aquello que perdí? O a lo mejor lo perdí hace 10 años, ¿por qué me sigue afectando? Es una tristeza que ya no debería estar ahí. Yo la estoy generando con mi mente, con mis pensamientos. Es un mal uso de la emoción. ¿Sí? Entonces, todas las emociones tienen una función. Obviamente, la alegría es compensar todas las demás emociones negativas, porque si se fijan, de las 6 emociones, 4 son displacenteras. Solo tenemos una placentera, que es la alegría. ¿Sí? Y está ahí para compensar todas las demás. En el día, nuestro estado emocional debería ser neutro. Las personas dicen que venimos a este mundo a ser felices. Es una gran mentira. Las personas venimos a este mundo para estar tranquilos, ¿sí? Sin sentir ninguna emoción a lo largo de la vida, del día, y nada más estar sintiendo picos de miedo, de ira, de asco, de felicidad, e ir actuando funcionalmente ante esas emociones, pero siempre regresar a un estado neutral, ¿sí? Para que para que la función de la emoción pueda tener efecto adecuadamente. Por ejemplo, las personas con un trastorno de ansiedad dejan de temerle cosas a las cosas reales, ¿sí? Hace poco tuve un paciente que, a pesar de que sabe que vive en un lugar inseguro, dejó su coche afuera, cuando siempre lo mete por miedo a que se lo desvalijen, pero ese día particularmente tuvo varios episodios ansiosos. Entonces se sentía tan cansado de estar así por la ansiedad que se le hizo fácil dejarlo afuera. Le desvalijaron su coche, ¿sí? Algo que le debió haber dado miedo real, una situación real que debió haber dado miedo, no la atendió porque estaba demasiado ocupado atendiendo todos los miedos en su cabeza, ¿sí? Y le desvalijaron su coche. Ese es el problema de hacer un mal uso de las emociones. Y eso es lo que se denomina trastornos del estado de ánimo. Cuando mis pensamientos ya mal acostumbraron a mis emociones para estarse liberando en situaciones que no están justificadas y de manera crónica me llevan a tener un estado potencialmente ansioso o depresivo, ¿sabe? Y son cosas que se pueden manejar fácilmente en terapia.
Y ahora ya para terminar esta presentación, el autoestima. La mayoría de las personas, que llegan a terapia tienen una baja autoestima. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se les enseña a las personas a tener una buena autoestima. La exigencia social es que tienes que ser el mejor, que siempre tienes que ser el más grande. Si vas a hacer algo, haz ser el mejor, ¿no? Y eso lo único que genera en las personas es ego, ¿sí? El ego es una sustitución a la autoestima. ¿Por qué? Porque el ego es algo que se puede construir fácilmente. El ego no es más que una idea de grandeza. El ego es algo de yo soy grande, yo siempre puedo, yo siempre he de poder. No es cierto. Eres humano y eres falible y tienes derecho a no poder siempre. Tienes derecho a fallar. Deja de creer que todo lo puedes o que todo lo debes de poder, porque eso solo te va a llevar a la depresión, a la frustración, cuando te des cuenta realmente que no puedes. ¿Sí? La autoestima es algo que se forja lentamente, pero tiene pilares muy fuertes. Una persona con alta autoestima es muy resistente y muy resiliente. Sin embargo, una persona con alto ego es una persona que en algún momento va a fallar y su ego se va a romper por completo. ¿Sí? Hoy en día, en la sociedad, la mayoría de las personas lo que tienen es un ego alto, pero baja autoestima. Lo importante es empezar a reemplazarlo, empezarlo con evidencia real y generar autoestima a través de estos 6 pilares. Por ejemplo, el primero es autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Qué eres y qué no eres? ¿Para qué eres bueno y para qué no eres bueno? ¿Sí? Autoconocimiento de ti mismo, ¿no? Autoconcepto. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Sabiendo lo que eres y lo que no eres. ¿Cuál es ese concepto que tú construyes de ti? ¿Eres buena persona? ¿Eres mala persona? ¿Eres guapo? ¿Eres feo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Ese concepto es bueno para ti? ¿Te es funcional? ¿Ese concepto está basado en evidencia o es meramente cosas que te repites para sentirte bien o mal? ¿Sí? Autovaloración. ¿Cómo valoras aquello que ya conoces de ti? ¿Cómo valoras cuando fallas? ¿Sí? ¿Pierdes tu valor cuando fallas? Una persona que falla es una persona que vale menos. Autoeficacia es esa percepción de que tan capaz soy de hacer las cosas. Quiero hacer esto, pero ay, yo sé que no voy a poder. Es una baja autoeficacia. Quiero hacer esto y yo sé que puedo, ¿no? Porque tengo evidencia, no porque creo que voy a poder. Es porque he podido en el pasado, porque cuando me he esforzado he tenido buenos resultados. Eso es autoeficacia. ¿Sí? Saber que puedo porque tengo evidencia de, no porque creo nada más que voy a poder. Autoaceptación es, ya que sé todo esto de mí, me acepto como soy, acepto lo que soy, acepto que estoy pelón y que ya no me va a salir pelo, lo acepto. Eso me convierte en un hombre feo, en un hombre guapo porque estoy pelón, ¿sí? Me acepto como soy. O estoy todo el tiempo deseando ser una persona diferente. Y por último, autorrespeto, ¿sí? Respeto lo que soy. Respeto este concepto que tengo de mí mismo o me falta el respeto constantemente, faltando a mis valores, faltando a mis conceptos. ¿Sí? Todo esto es autoestima y es súper importante para poder tener una buena relación. ¿Por qué? Porque cuando no tengo buena autoestima, lo que tengo es un alto ego. Y cuando dos altos egos se ponen a pelear, jamás van a poder tomar acuerdos. ¿Sí? El ego siempre va a querer ganar, es parte de su ego, porque yo siempre gano. ¿Sí? Todas sus discusiones van a intentar ganar en lugar de tomar acuerdos, porque van a considerar que tomar acuerdos es una forma de perder. Y una persona con alto ego nunca pierde, ¿no? Esa es su creencia del ego. Entonces busquen reemplazar ese alto ego que tuvieron que construir, que tuvimos que construir para ser funcionales en esta sociedad. Pero ya no nos funciona. En algún momento de nuestra vida ya no lo necesitamos y lo podemos empezar a reemplazar con autoestima, con conocimiento de causa, con evidencia, donde yo me permito ser humano y no ser perfecto. ¿Vale? Listo. Ya terminamos la presentación de ayer y nos quedó muy poco para la de hoy, pero bueno, la de hoy es una presentación muy rápida. A lo mejor a algunas de ustedes no les va, ¿cómo se llama? Es información que no les va a ser útil, pero pueden conocer a alguien que sí y se la pueden mandar. Entonces, para hablar sobre la legislación respecto a la violencia de la mujer, necesitamos hablar entre la diferencia entre igualdad y equidad. Hay muchos hombres con los que yo platico que no les gusta
todos estos esfuerzos desmedidos que se hacen para apoyar a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consideran que son injustos, ¿sí? Porque no son iguales, porque no hay los mismos esfuerzos para proteger al hombre. Bueno, esto tiene que ver por la diferencia entre igualdad y equidad. Muchas veces la igualdad no es suficiente. Cuando ha habido un maltrato sistemático a lo largo de tantos años hacia un grupo determinado, la igualdad no es suficiente. ¿Por qué? Porque todas esas personas han sido disminuidas de cierta manera. Y aunque tú les pongas las mismas oportunidades, no las van a saber aprovechar. ¿Por qué? Porque se sienten mal al respecto. Porque sistemáticamente necesitan un poco más de ayuda que una persona que no ha sufrido ese maltrato sistemático. Entonces es ahí cuando entra la equidad, ¿no? La equidad es identificar el contexto de cada individuo y darle la ayuda que necesita. No la ayuda que sea igualitaria para todos, sino pero sí darle la ayuda que esa persona necesita, porque a veces una persona necesita más ayuda que otra, ¿sí? Entonces, todos los esfuerzos que hay hoy en día para reducir la violencia en la mujer tienen que ver más con equidad que con igualdad, ¿sí? Y por eso es que no hay su equivalente para los hombres. Incluso vamos a ver que no hay, por ejemplo, shelters, ¿cómo se llama? Refugios para hombres maltratados, pero sí hay muchos para mujeres maltratadas, lo cual pudiera ser injusto, pero si vemos las estadísticas, pues explican de cierta manera. Y vamos a comenzar con la legislación sobre la violencia intrafamiliar. Aquí puse las que encontré a nivel federal y las que encontré para la Ciudad de México y para Querétaro, porque son como los estados de donde tenemos a las personas. Para empezar, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su última reforma publicada fue en el 2003. Existe la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, publicada en el 2002. Y existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, también publicada o bueno, actualizada en el 2023. Esas son las tres leyes a nivel federal que existen para proteger a la mujer de los diferentes tipos de violencia. En la Ciudad de México existe la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, donde la última actualización que yo encontré fue en el 2017. Y en Querétaro existe la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La última actualización es del 2019. Entonces, aquí es donde pudieran encontrar los artículos que pudieran ayudar a defender su caso si es que están sufriendo de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres define las siguientes cosas. Por ejemplo, la Federación y las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos contra las mujeres y centros de justicia para las mujeres. Entonces, sin importar dónde vivan, debe existir una, ¿cómo se llama? Una fiscalía especializada. Por ejemplo, aquí en Querétaro, la Fiscalía 4, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Define algunos principios rectores, por ejemplo, la igualdad jurídica, la dignidad de las mujeres, la no discriminación de las mujeres, la libertad de las mujeres, la universalidad, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, la perspectiva de género, aunque esta perspectiva de género no está definida como se define en la comunidad actualmente, está más bien la perspectiva entre hombre y mujer. Es como más del punto de vista de sexo, no de género. También define la debida diligencia, la interseccionalidad y la interculturalidad. Define, por ejemplo, lo que es una violencia contra las mujeres, las modalidades de violencia, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres, la misoginia y las muertes evitables. Y define también diferentes tipos de violencia, muchos de los que ya vimos en la primera sesión, pero algunos otros que también existen, ¿no? Por ejemplo, violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, laboral, violencia docente, que es cuando un maestro abusa de cierta manera de sus alumnas mujeres. Violencia en la comunidad, cuando la comunidad abusa de sus mujeres. Violencia institucional, cuando las instituciones gubernamentales abusan de los derechos de las mujeres. Violencia política, cuando dentro de la política se hace abuso de las mujeres. Violencia digital y mediática, por ejemplo, estos casos donde los novios publican las fotos de sus exparejas desnudas, ¿no? Violencia femicida, que es la violencia que lleva a la muerte de una. Aquí les pongo estas definiciones que no vimos en la primera sesión. Por ejemplo, violencia laboral se define como la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permiso o condiciones generales de trabajo.
la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición y género. Cualquiera de esas cosas que sufran las mujeres en el trabajo se cataloga como violencia laboral. Luego está la violencia docente, que es aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. ¿Sí? Luego describe hostigamiento sexual. Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresan conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas cosas que sufran con mujeres, ustedes pueden levantar un caso ante la fiscalía. Ahora, también define las siguientes consideraciones. Dice, esto es lo que deberían hacer todas las fiscalías orientadas a atender los casos de mujeres que sufren violencia. Dicen, proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia. Donde sea que viven, debería haber cerca o en algún lugar, un lugar donde les puedan dar todo este tipo de asesorías de manera gratuita. También deberían brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generan su violencia. También los hombres o la persona que, bueno, en este caso, y los hombres agresores, también tienen derecho a recibir asistencia gratuita para manejar su conducta agresiva. Dice, evitar que la atención que reciban las víctimas y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar, para evitar que se junten agresor con su víctima. En ningún caso podrán brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas en el pasado por ejercer algún tipo de violencia. ¿Sí? Lo que menos quieren es que un mismo agresor esté atendiendo a víctimas de violencia. Evitar procedimientos de mediación y conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima. Esto es lo que debería suceder. ¿Sí? Cuando hay violencia, se deben evitar los procedimientos de mediación y conciliación. De que esto se lleve a la práctica, la verdad es que no sé cuánto se lleve. También se debe favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto de la víctima y favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos. La información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyos psicológicos y legales especializados y gratuitos. Aquí en Querétaro, por ejemplo, yo conozco al menos un refugio para mujeres y sus niños de abusos físicos y sexuales. Entonces, es el tipo de cosas que en teoría los gobiernos estatales y municipales deberían tratar de desarrollar en sus instituciones para proteger a las mujeres de la violencia. Ahora, ¿cuáles son las líneas existentes? Por ejemplo, aquí les pongo solo la Ciudad de México y de Querétaro, sin embargo, en el link de acá abajo vienen de todos los estados del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y también la Unidades de Atención y Prevención de Violencia Familiar, el UNAVI. Aquí les pongo los teléfonos y los servicios que brindan. En Querétaro, el más común es el Instituto Queretano de la Mujer, el cual tiene un teléfono que funciona las 24 horas del día, donde las mujeres pueden recibir orientación, asesoría legal, consejería, tratamiento psicológico a mujeres mayores de edad o emancipadas receptoras de violencia. También hay resguardo en casos necesarios. También existen las unidades del IMSS de servicios de atención a mujeres víctimas de violencia. También pueden ir al IMSS. En la Ciudad de México existen varios, aquí solo puse dos. Está el Centro de Atención de Víctimas de la Ciudad de México y el Centro de Justicia para las Mujeres. Los servicios que se brindan usual médico es médico, enfermería, trabajo social, psicología, orientación legal, etc. En Querétaro existe el Centro de Justicia para las Mujeres. Aquí pongo sus teléfonos y los servicios que brindan son similares. Nuevamente aquí solo pongo la Ciudad de México y de Querétaro, pero aquí pueden encontrar un archivo
con todos los centros de todos los estados del país. Habrá centros particulares que pueden ser de particular uso, por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, existe el CABI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. El tipo de respuesta es inmediato. Las personas usuarias son mujeres víctimas de violencia de pareja, niños y niñas de hasta 12 años de edad víctimas de violencia familiar. Los servicios que brindan es asistencia social, atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia, tramitación de medidas de protección de emergencias previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México y como auxiliares de la autoridad ministerial y o judicial, la elaboración de dictámenes psicológicos victimales. Y todos estos servicios son gratuitos. Si tú o alguien que conozcas está viviendo violencia, tiene alguien o tiene alguna agrupación que le pueda brindar estos servicios de manera gratuita. Aquí les pongo la dirección y los horarios y los teléfonos de atención. En Querétaro, ya les mencioné, está el Instituto Queretano de las Mujeres. Es un equipo de servidores públicos que cumplen el compromiso de mejorar el desarrollo de la situación actual que viven las mujeres. Su misión es lograr la igualdad sustantiva para las mujeres. Los servicios que prestan es atención psicológica, representación y orientación legal, canalización al refugio, atención telefónica, unidades locales de atención y capacitación y teléfonos de emergencia donde pueden atender los casos. Este teléfono se atiende 24 horas los 365 días del año y aquí abajo les dejo la dirección. Y por último, la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Sí? En teoría, por ejemplo, aquí en Querétaro hay una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública donde está enfocada en atender este tipo de delitos, aunque todos sabemos aquí en Querétaro que hace algunos años fue quemada en una marcha de las mujeres y no sé si se ha rehabilitado a la fecha, pero en algún lugar deben estar instalados y en teoría están obligados a atender casos de violencia intrafamiliar, ¿no? También aquí abajo les pongo la información. Aunque yo les recomiendo ir primero a estos de acá, ¿sí? Porque estos de acá tienen la mala costumbre de tener personas no muy bien preparadas y tienden a reviolentar a las mujeres que ya han sido abusadas de algún momento. Y pues ya, es todo lo que les traigo. Voy a parar la grabación para las preguntas.